Universidad Central del Ecuador. Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática. Presentan la práctica número 8 en FISLAB, circuito divisor de corriente eléctrica en corriente continua, a cargo del grupo número 4. Docentes: PhD Guillermo Terán, Magíster Luis Santiago Pom. Semestre: cuarto A, periodo 2021-2021. Objetivos: 1. Identificar los elementos y funciones que existen en un circuito eléctrico de corriente continua con resistencias asociadas en paralelo. 2. Armar un circuito divisor de corriente de 2 y 3 resistencias. 3. Encontrar la resistencia equivalente de una combinación en paralelo con 2 y 3 resistencias e identificar la diferencia al incrementar las resistencias. Equipo de experimentación. 1. Fuente de corriente continua. 2. Tablero de resistencias. 3. Conductores. 4. Resistencias. 5. Amperímetro con apreciación de 1 miliamperio. 6. Voltímetro con apreciación de 0.1 voltios. Fundamento conceptual. Procedimiento en FISLAB. Ahora vamos a continuar con la práctica del tema circuito divisor de corriente eléctrica en corriente continua. Ahora vamos a continuar con la toma de datos. Para eso nos vamos a colocar primero en el modos 1 para poder trabajar con las dos resistencias. Y bueno, entraremos primero en la parte de voltímetro, donde que vamos a ocupar un voltaje de 0.5. Y ahora en cambio vamos a ver en amperímetro para ver cuánto nos dio. También nos da un valor aproximado de 0.05 con 10, lo cual vamos a pasar a la tabla de Excel para registrar los datos. Bien, justo aquí pues de intensidad, ahí es donde vamos a registrar el 0.0510. Y ahora vamos a pasar con la siguiente resistencia. Para la siguiente resistencia número 2 vamos a seleccionar en conexiones 2. Listo, y nuevamente entraremos en el apartado de voltímetro, donde ocuparemos el mismo voltaje de 0.5. Y una vez puesto eso, iremos al amperímetro. Visualizaremos el dato que nos acaba de arrojar e iremos a la tabla de registro de datos. Aquí el registro de datos que nos había arrojado en el amperímetro es de 0.0230. Y bien, ahí haremos una suma del total de la intensidad que nos acabó de arrojar. Sumaremos la intensidad 1 con la intensidad 2. Al lado pasaremos a dividir el voltaje obtenido para la intensidad. Ya que nos da un valor de 9.80 con 39. Bien, pasaremos al segundo registro, que donde nos da 21.7391, y para el total también haremos lo mismo. Para la siguiente tabla, en cambio, utilizaremos una división al contrario, donde que primero irá la intensidad dividido para el voltaje. Y lo mismo haremos para el siguiente resistor y para el total.
Bien, para el registro de la suma de los parciales, lo que haremos es sumar los dos valores de los dos resistores que tenemos. El cual nos da 320. Para la suma de las intensidades, 0.0740. Y al lado, para la suma de los parciales, 1 sobre la suma de los resistores, el cual nos da el 0.0031, y tendremos lista la primera tabla. Bien, ahora para que nos podamos trabajar con las tres resistencias, vamos a aplastar en modos 2. Donde que ya nos aparece, si damos primero marcado conexiones 1 para hacer el primer registro, e iremos a la opción de voltímetro. En este caso vamos a trabajar con un voltaje de 2.9. Una vez puesto el 2.9 en el voltímetro, iremos al amperímetro, donde que, como vemos, ya nos da un valor aproximado que se acerca también al 2.8. Haremos la conversión del dato y iremos a la tabla de registros, donde que en este caso nos arroja un valor de 0.0280. Listo, vamos por el siguiente registro. Nuevamente, ahora vamos primero a conexiones, a procurar que estemos en la conexión número 2, donde que automáticamente se nos pone el 220. Bueno, vamos al apartado de voltímetro, donde que estamos trabajando igual con una resistencia, con un voltaje de 2.9. Ya en este caso igualmente iremos al amperímetro, y ahora nos arroja un valor distinto. Nuevamente vamos a conexión 3 e ingresamos a voltímetro, donde que ya tenemos puesto el voltaje de 2.9, por lo cual solo nos quedaría ver en el amperímetro. También tenemos un resultado que se aproxima al 0.5, y para llenar tendremos que hacer la conversión. Suma de las intensidades, el cual el total es de 0.09 con 2 ceros. Vamos al siguiente apartado para seguir llenando, en lo cual ocuparemos el primer voltaje dividido para la primera intensidad, y lo mismo haremos para las demás. Bien, igual para el siguiente apartado, en cambio, dividir la intensidad para el voltaje. Y obtenemos los resultados. Al igual que en la anterior tabla, seguiremos el mismo proceso y vamos a hacer la sumatoria de todas las resistencias. En este caso, la resistencia de 100, de 220 y de 330. Nos da una resistencia total de 650. Para la sumatoria de las intensidades, tomaremos ya en cuenta el valor que ya sacamos de total, el 0.09 con 2 ceros. Ya. En cambio, para la tabla haremos la siguiente división, de 1 dividido para la sumatoria de las resistencias que ya teníamos hecho, que nos da un valor de 0.015. Y bueno, y eso es todo con referente a la toma de datos en la aplicación de FISLab. Registro de datos. A continuación, vamos a resolver el cuestionario de la práctica número 8 del circuito divisor de corriente eléctrica. 1. ¿Qué representan los valores de la relación voltaje sobre intensidad y qué unidades de medida del sistema internacional corresponden?
Los valores obtenidos en la relación voltaje sobre intensidad representan un valor de las resistencias y su unidad de medida es el ohmio. 2. ¿Qué representan los valores de la relación intensidad sobre voltaje y qué unidades de medida lo corresponden? Representan las inversas de las resistencias, que es la conductancia eléctrica, y su unidad de medida es el Siemens. 3. Comparar la intensidad de corriente que entrega la fuente con la suma de intensidad que atraviesa cada resistencia. Escribir una conclusión. Una vez realizadas las comparaciones que existen en cada resistencia y la intensidad total de la fuente, se puede observar que las mismas no varían, pues se mantienen constantes. Por ende, la suma de la corriente en paralelo es igual a la intensidad total. 4. Comparar la suma de las resistencias parciales con el valor obtenido utilizando sus valores totales. Cómo son entre ellos y plantear una conclusión para la combinación de resistencias en análisis. Al comparar la suma de resistencias parciales con el valor obtenido de los valores totales, esta es igual a la resistencia equivalente. Por tanto, dos o más resistencias que están en paralelo y sobre los terminales correspondientes de estas, se establece un mismo voltaje. 5. Comparar la suma de los inversos de las resistencias parciales con el inverso del valor obtenido utilizando los valores totales como son entre ellos y plantear una conclusión para la combinación de resistencias en análisis. El inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de sus inversos de la resistencia ramal. Estos representan la conductancia eléctrica. 6. Calcular la potencia entregada por la fuente con la suma de potencias consumidas en cada resistencia. Comparar los valores y plantear una conclusión válida para la combinación de resistencias en paralelo. La potencia entregada desde la fuente es igual a cada una de las resistencias. Por lo tanto, el voltaje es común para cada una de sus ramales. 7. Aplicando el concepto de resistencia equivalente, dibujar el circuito equivalente para 2 y para las 3 resistencias utilizadas. Registrar los datos respectivos medidos en la práctica. Para 2 resistencias tenemos el análisis matemático, en el cual la resistencia equivalente es igual a la relación que existe en la multiplicación de la resistencia 1 por la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2, dándonos una resistencia equivalente total a 68,75 ohmios. Para 3 resistencias tenemos un análisis matemático donde existe la relación entre la multiplicación de las 3 resistencias sobre la multiplicación de la suma de cada una de las resistencias. Por ejemplo, tenemos que la resistencia equivalente es igual a la resistencia 1 por la resistencia 2 y por la resistencia 3 sobre la multiplicación entre la resistencia 1 por la resistencia 2 más la resistencia 2 por la resistencia 3 y más la resistencia 1 por la resistencia 3. Esto es igual a una resistencia equivalente de 56,86 ohmios. 8. Explicar cómo y en cuánto cambiaron las magnitudes eléctricas medidas al pasar de 2 a 3 resistencias combinadas. Voltaje. El voltaje se mantuvo constante y es común en los ramales. Intensidad. La suma de las corrientes que llega al nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del mismo. La resistencia. El inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos de las resistencias ramales. Conclusiones. Al analizar los resultados obtenidos, se pudo encontrar la resistencia equivalente para 2 y 3 resistencias. En la combinación en paralelo de 2 y 3 resistencias, indicamos que la suma de las resistencias parciales es igual a la resistencia equivalente en cada combinación de resistores. A medida que se incrementan las resistencias, la resistencia equivalente disminuye en su valor.